Con la implementación de la nueva ley de alquileres, comenzaron en el marco de la renovación de los contratos a divulgarse los aumentos, el incremento que se tiene que aplicar justamente cuando una persona tiene que alquilar por primera vez o tiene que firmar el contrato para la renovación. Y estamos en contacto con Walter Gobone, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe. Walter, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gisela. Gracias por el contacto. Un aumento que llega al 40% y que ha sorprendido a más de uno, pero tiene que ver con esta nueva ley. Sí, es un aumento, digamos, no es tanta sorpresa porque este índice se viene publicando día tras día el Banco Central y uno ya venía viendo cuál era la evolución. Te diría que hasta un poco más de ese 40%, lamentablemente. Es un índice que el Banco Central publica todos los días, entonces esa evolución se venía viendo con los altos valores inflacionarios que hay, que iba a estar cercano o más del 40%. Lo que sí a veces toma por sorpresa o las partes no pueden determinar es cuando uno firma un contrato qué es lo que va a suceder al año. Con la ley anterior uno ya acordaba de antemano cuál iba a ser el incremento, el porcentaje de incremento para el segundo año. En este caso, las partes, tanto el propietario como el inquilino, y bueno, nosotros también como inmobiliaria, no tenemos esa certeza porque es un índice que está sujeto a la inflación y a las paritarias de los gremios, entonces recién después del año se conoce ese índice y bueno, sí, se tiene que ir aplicando. Y además con un contrato a 3 años, es decir que la incertidumbre es mucho mayor. Sí, es así como vos decís, la ley contempló un contrato mínimo de locación para las viviendas unifamiliares de 3 años, entonces es una incertidumbre al año y la otra también para la segunda renovación. Así que sí, es una de las cláusulas que tiene la ley en contra, digamos, esa incertidumbre a la firma del contrato. ¿Y cómo ha impactado esto en la actividad de los que llevan adelante los inmuebles, en este caso las inmobiliarias? En realidad hay mucha demanda de alquileres, debido a que, bueno, ante la falta de líneas de crédito hipotecario para el acceso a la vivienda, el mercado de alquileres tiene muchísima demanda, hay muy poca oferta de casas, que es uno de los inconvenientes que estamos teniendo en los últimos años, no a raíz de la ley de alquileres, porque es un producto que no se construye en casas para después volcar al mercado de alquileres. Sí, departamentos, como bien ustedes están mostrando en las imágenes, todos recorremos la ciudad o la región, se construyen constantemente departamentos y la gran mayoría se vuelca al mercado de alquileres, o sea que está bien abastecido, digamos, en función a la demanda. Lo que sí hay un faltante de casas porque no es un producto que se construya para después volcar a lo que es la ley, a lo que es la demanda de alquileres que hay, sobre todo con, digamos, una ciudad cada vez más universitaria, los cuales tienen muchos estudiantes y lamentablemente la mayoría se quedan en Santa Fe, no porque se queden, sino porque no vuelven a sus lugares de orígenes y generan cada vez una concentración más en las principales ciudades del país. No retornan a sus lugares, a sus ciudades, porque no tienen posibilidades de ejercer su profesión. Entonces eso hace que, digamos, la cantidad de habitantes que tengan las ciudades, sobre todo de estas características, se incremente año tras año. Y bueno, es todo un trabajo que hay que hacer desde los diferentes sectores y sobre todo el sector público involucrarse para poder paliar este déficit habitacional histórico en el país y que a veces en algunos periodos de tiempo se acrecienta y se hace notar más como en este momento. Esa poca oferta, y nos ponemos del otro lado del mostrador, del propietario de un inmueble, ¿tiene que ver con que a veces ni siquiera conviene alquilar o entrar en esos problemas que puede generar el alquiler? No, con respecto a lo que es los departamentos, la gente sus ahorros los invierte en departamentos y los vuelca en alquiler. El tema de la poca oferta de casas es porque el costo que tiene un terreno en lugares que son los más buscados para alquilar, construir una casa y después volcarla al alquiler, la rentabilidad que hoy tiene una casa es muy baja en función a la inversión. Supongamos una casa puede ser equiparado a 2 o 3 departamentos. Entonces aquel inversor analiza tener 2 o 3 departamentos
con 2 o 3 alquileres y no o en una casa un solo alquiler que va a tener mucho menos ingreso. Entonces, por eso no se están volcando casas, no se están construyendo casas para volcar al alquiler. Son generalmente a veces casas familiares que ingresan al patrimonio de de los hijos, pero no hay inversores que digan yo voy a comprar casas para volcarla al alquiler. Son muy pocos, entonces esa demanda es creciente y muy poca la oferta. En relación a la implementación de esta nueva ley, ustedes habían advertido algunos problemas que se iban a ir presentando. ¿Se está dando tal cual esa advertencia? Lamentablemente sí, cuando dentro de lo que fue la nueva ley había muchos puntos que nosotros consideramos muy importantes, que ya se estaban dando en la realidad y que la ley lo terminó de reflejar o plasmar en su articulado, pero también había algunas cuestiones que decíamos que no era ni el momento. Recordamos que esta ley fue promulgada el año pasado en plena pandemia, con un contexto bastante complicado en cuanto a la ley, con congelamiento de precios, estaban congelados los precios de los alquileres, y no lo veíamos como algo positivo. Bueno, lamentablemente una de las cuestiones era la extensión de 2 años a 3 años del plazo mínimo de locación. Es uno de los inconvenientes mayores que se están presentando en nuestras oficinas, porque y la incertidumbre de no poder fijar un incremento establecido, sino esperar a un índice. Son prácticamente 2 de las grandes cuestiones que más nos hacen hincapié en nuestras oficinas, tanto propietarios como inquilinos, de la nueva ley. Incertidumbre en cuestión de incremento y que se ha extendido el plazo demasiado tiempo, porque nosotros veíamos en el interior del país que no había inconvenientes en las renovaciones cada 2 años. Era algo natural y que la mayoría de los contratos se renovaban o prorrogaban después del primer periodo, no era necesario hacerlo a 3 años. Hoy a 3 años, en un contexto económico tan cambiante y con tantas variaciones en las reglas de juego que lamentablemente pasan en el país, genera mucha incertidumbre, y eso también a veces atenta en cuanto a algunas tomas de decisiones para poder volcar más mercadería a la parte locativa. Sí, está una ley pensada, digamos, para satisfacer las necesidades de Buenos Aires, como suele suceder. Walter, y en relación a lo que fue la pandemia y cómo está hoy la actividad, ¿se ha logrado regularizar lo que tiene que ver con la morosidad, con esos alquileres que quedaron congelados y las cuotas que se tuvieron que pagar después? ¿Cómo está hoy el mercado inmobiliario en ese sentido? En ese aspecto, ya hace bastantes meses atrás, que la morosidad está en la morosidad promedio de lo que generalmente tenemos en nuestra cartera de administración. Se había llegado en el momento más crítico, allá por el mes de abril o mayo del año pasado, en plena cuarentena, bien cerrada la economía, en lo que eran viviendas unifamiliares, habían llegado casi a un 20% de morosidad, que eran atrasos en los alquileres, pero no por incapacidad o por no poder pagarlo, sino por la incertidumbre de cómo se iba a desarrollar la economía. Hoy por hoy, el promedio normal es que se tiene en una cartera ronda entre el 4 y el 5%, 3%, que son atrasos, pero que se terminan completando en el mes. Muy pocos casos son los que pasan de un mes a otro. Estamos hablando de lo que es las viviendas unifamiliares. De otra manera se desarrolla lo que es el sector comercial, que también a medida que se ha abierto los diferentes rubros, ha regularizado y está trabajando de manera también casi normal. Fue más difícil esa transición, debido a que había muchos rubros que tuvieron que prácticamente cerrar o trabajar de una modalidad no contemplada y con muy bajos ingresos, pero lentamente ambos sectores, tanto lo que es vivienda como lo que es comercial, fueron regularizando sus comportamientos de pago con una muy baja morosidad. Recomendaciones para ir cerrando, desde el lugar de un empresario inmobiliario, pensando en la Cámara también, ¿qué hacer cuando una persona tiene que buscar un lugar para alquilar? ¿A dónde debe recurrir y qué puede ofrecerle una inmobiliaria? Y eso es bien lo que vos decís, Gisela, hacer hincapié de que siempre contrate y se asesore por corredores inmobiliarios matriculados en el colegio profesional. Lamentablemente en los últimos días ha habido algún par de inconvenientes con respecto a algunos intentos de estafa por demostrar inmuebles, por eso siempre
con corredores matriculados, con inmobiliarias debidamente establecidas, como dice la ley, con lugares de atención al público, y que ante la duda llame a las cámaras o al colegio profesional para poder verificar digamos que es un corredor matriculado. Y sobre todo, que no haga depósitos o transferencias de antemano para poder reservar o ir a visitar un inmueble antes de visitarlo. Son diferentes pasos que uno tiene que hacer y siempre acercarse a las oficinas para verificar la veracidad de la oferta, porque ha habido ofertas engañosas de muy bajo costo en lugares muy bien ubicados, que le habían pedido de manera anticipada un dinero para poder mostrarlo, y bueno, terminaron siendo estafas que ya están debidamente también denunciadas en el Ministerio Público de la acusación, y que bueno, queremos hacer hincapié de que no hay modalidad de mostrar inmuebles, cobrar para ir a mostrar los inmuebles. Excelente, me parece que es muy buena esta recomendación, por eso queríamos dejarla también plasmada, para evitar eso, que la gente sea engañada y respetando también el trabajo que hacen ustedes, que es muy importante. Sobre todo también ahora en épocas de verano, en las cuales se va a ver mucha oferta de casas de fin de semana o en lugares cercanos, de no hacer anticipos antes de verificar la identidad de la persona que ofrece y también la coincidencia entre quién es la empresa o la persona y la cuenta bancaria, de que deberían coincidir ambas partes, o sea, quien la ofrece, que sea en la misma cuenta, no que sean cuentas de pseudo familiares o diferentes, porque después a veces se prestan a estafas que no estaban sucediendo últimamente en la región, pero que lamentablemente en los últimos días hemos empezado a tener. Excelente, entonces, para que lo recomendemos y lo tengamos en cuenta. Que tengas una excelente mañana, un lindo día. Hasta la próxima. Gracias por el contacto y a disposición para lo que necesiten. Hasta cualquier momento. Walter Gobone, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe. Más allá de los aumentos y de la actualización de los contratos, es muy importante lo que acaba de decir, los tips que tenés que tener en cuenta a la hora de un alquiler temporario en el verano o de ir a alquilar un inmueble.